Pausa. ¿Qué pasa? Se apagó. No. ¿Qué pasa? Se detiene la grabación. O sea, comienza a grabar. Mira, le doy grabar. Porque yo dije, quizás no le di grabar. Pero sí, le doy grabar. Y ahí se detiene la grabación. Al demonio que tiene, no sé si es la mamá o qué, pero la mirada es impresionante. Ahí viene, bien. Increíble. La risa, oye. Una de mis abuelas vivía a la orilla del pueblo. Ya en la noche nos decían, tengan cuidado que ahí va a andar fulanito, porque se convierten en animales. Había un brujo ahí en el pueblo que llamaba a los niños y de las hojas, agarraba hojas y las convertía en dinero y se la daba a los niños. El Espíritu Santo le empezó a decir, ok, vas a ver tu cuerpo, porque ya estaba acostado, vas a ver tu cuerpo, pero porque vienen unos brujos que se han puesto de acuerdo, que han llegado a las campañas. Yo sentí que salí de mi cuerpo ahí. Y sentí que atravesé las puertas del quirófano. Y atravesé más puertas y llegué a una banquita donde estaban mis papás, abrazados, llorando, ¿verdad? Y el niño que no hace contacto visual con nadie, que diagnosticado como autismo, el niño la vuelve a ver y le dice, me voy. Y le dice, en este momento, y fue. Le digo, como que despierta. Y el niño vuelve, es correcto. Vuelve a la Vuelve en realidad. sí. Hola, hola, ¿cómo están? Nuevamente es un gusto estar con ustedes acá en nuestro podcast Conexión. La parte 2 de la continuación que estuvimos hablando con Pastor Emerson. Ahora nos trajimos a su esposa para acá. Nos la convencimos de que pudiera estar acá con nosotros y es un placer tenerla acá, ¿verdad, Zaida? Sí, bueno, nosotros les prometimos que iba a estar. Bendito Dios, un aplauso para ella. Ahí lo vamos a poner. Sí, vamos a poner el aplauso. Porque ella aceptó, ella es pastora también y nosotros vamos a dejarla para que ella se presente. Ya sabemos que es la bella esposa del pastor Emerson y vamos a dejar para que ella se presente. Hola, mi nombre es Gilma Aguilar, soy pastora con mi esposo en Centro Misionero Oasis. Yo soy directora de iglesia infantil también y estamos trabajando, ya cumplimos 18 años de trabajar ahí en la iglesia. Venimos de otra iglesia siempre de Asamblea de Dios, así que ya tenemos un largo recorrido en los caminos del Señor. Amén, gracias pastora. Bueno, y vamos a retomar el tema porque yo creo que se quedó como bien emocionante y también se quedaron como curiosos, ¿verdad?, de seguir conociendo este tema. Y hoy vamos a hacerle algunas preguntas, pastora, de algunos temas. Dígame. Vaya, continuando con el tema del mundo espiritual, ¿verdad? Yo creo que hay ahí algunos... Sí. Bueno, el primer tema que tenemos son los brujos y la brujería. Queremos escuchar qué es lo que sabe usted y si usted tiene alguna experiencia también, ¿verdad? Porque aquí queremos conocer todo. Los brujos y la brujería. Bueno, yo soy originaria de un pueblo de aquí de El Salvador, del lado de Sonsonate, que se llama Izalco. Bueno, todo lo de Izalco, Nahuizalco y todo eso es muy famoso porque existe mucho eso de la brujería y hay muchos brujos muy, muy famosos. Yo recuerdo de que yo viví mis primeros años de vida ahí en Izalco, luego con mis papás nos fuimos a vivir a San Salvador, pero recuerdo que cuando yo regresaba de vacaciones al pueblo, una de mis abuelas vivía a la orilla del pueblo. Ya en la noche nos decían, tengan cuidado que ahí va a andar fulanito, porque se convierten en animales. Y eso es muy, muy real. Los brujos se convierten en animales. Hoy en día yo he visto mucho eso en TikTok, que en Estados Unidos le llaman... Es famosísimo. Skinwalker, que llegan y toman la forma de tu perro y se te meten a la casa y es real. Eso sí es real. Yo había escuchado que también en esa parte de México y acá en Centroamérica se está haciendo famoso que le llaman Nahual. Sí. Que es lo mismo, ¿verdad? Que sí, es lo mismo, que son brujos que se convierten en un animal. Por lo menos lo que yo me acuerdo era, le decían, va a venir el mico. Y en los pueblos ustedes saben que los baños están afuera. Ay, no. Entonces ya en la noche a mí me daba miedo salir al baño porque me podía encontrar el animal de nopalo de los patios tras patios de las casas.
¿Alguna vez, pastora, tuvo alguna experiencia de ver a algún brujo transformado, digamos? Porque creo que, ¿será que solo se pueden transformar en mico o en simio? Como? No, yo una vez estaba en la casa de unos amigos de mis papás y de repente se oyó como que venía un cerdo caminando y ellos tenían un Siberian Husky, de esos peludos. El pelo del perro se paró completamente y salió a la ventana en el momento que iba pasando ese animal como un cerdo. Oh. Y por allá adentro, oigo, ahí va, vea, y dijeron el nombre del brujo. Ya conocido. Sí, mi abuelita materna, ella es cristiana y en ese tiempo era mucho del lado profético. En los pueblos hay muchas iglesias proféticas y ella iba, y a ella, a la casa, a la par de la casa de mi abuela, hay una casa famosa que hacen necroturismo, creo que se llama lo de los cementerios y todo eso. Entonces, en Izalco, desde el 31 de octubre, 1, 2 de noviembre, está ese necroturismo. Entonces, ahí hacen, hay una procesión de los brujos el día 31 de octubre, que es real. Yo nunca he estado ahí, pero sí es real. Y, llegaba, pero una zorra. Llegaba a molestar a los gatos. Mi abuelita siempre le han gustado los gatos. Tenía uno bien lindo y llegaba a pelear con los gatos la zorra. De repente, una vez yo la vi en el tejado y solo me hizo los ojos así. Ajá. Luego yo conozco, no voy a decir, pero yo vi esos ojos en esa persona. En alguien más, y usted supo que era. Yo supe quién era la zorra. Wow. Qué feo se oye, pero supe quién era la zorra. Sí. Bueno, yo creo que me quita la duda completamente de que yo creía que solo se convertían como en simios. Pues yo chiquitas creía que solo monos, en monos, en mico y que andaban arriba de los árboles, pero no, yo creo que tienen la capacidad de convertirse en otros animales. Wow. Hablando de eso mismo, ¿verdad? Los brujos, brujas y todo eso, tenemos que hablar de la brujería, ¿verdad? Sí. Y pues bueno, en la Biblia vemos, ¿verdad?, que había personas que el enemigo les daba poder, Satanás les daba poder para poder hacer las cosas. Creo que hasta la fecha todavía existen. Eso, ¿verdad? Y hay personas que buscan a los brujos o algo para que les ayuden, pues, en lo que ellos piensan que le van a ayudar. Sí, o sea, en el pueblo habían varios y llegaban personas adineradas, personas a que les hicieran trabajos. Llegaban buscándolos a estas personas y bueno, donde mi abuela llegaba un señor a tomarse sus cervezas y nosotros ya sabíamos que este señor tal vez no era, yo creo que como que existen niveles, pero sí hacía brujería, le gustaba mucho eso de la brujería, ese señor que tuvo una muerte muy, muy trágica, la verdad. Yo creo que esa parte de la brujería es bien interesante, como ellos atrapan a la gente en el sentido de los servicios que ofrecen, por proveer dinero, por cosas amorosas, por sanidades, supuestas sanidades, y la verdad que la gente por ignorancia acude a ello, ¿verdad? Hasta por limpias le llaman también. Entonces, y todavía separan aún en la brujería, y ustedes lo han de haber escuchado, de que hay brujería blanca y brujería negra. Entonces, como que la blanca es inofensiva y la negra no, ¿verdad? Entonces, todas esas cosas, muchas veces incluso el pueblo cristiano cae en el error de querer buscar cosas que están fuera de la palabra de Dios. Y en la palabra de Dios vemos ejemplos muy claros de brujería incluso. O sea, de personas que estaban en contacto. Y realmente la brujería, las personas que están en ese mundo, santería y todo lo demás, lo que hacen es invocar demonios. Hay también estafadores, ¿verdad?, que hacen creer a la gente y no son nada. Pero hay gente que sí trabaja a nivel espiritual muy fuerte. Con mi esposa se va a acordar, tuvimos un caso con una familia en la iglesia
donde nos buscaron porque empezaron a enviarnos fotos que aparecía en las mañanas una bolsa enfrente de la casa de ellos, que tenía, le llaman ellos un entierro, tenía varias cosas, tenía un clavo, tenía tierra, creemos que de cementerio, y todas esas cosas existen. Ahora bien, a mí me encanta una frase que dice mi esposa, dice, y ella lo menciona cuando se ha ocurrido ese tipo de cosas, dice, no hay que darle más poder, o sea, no, sabemos que el Señor venció en la cruz todo esto, y la pregunta del millón sería, como hijos de Dios, ¿nosotros pudiéramos ser atacados con la brujería? No, pero si hemos abierto una puerta, ese es un problema. Ese es un problema, pero de que existe. Hay gente charlatana que no es y que solo lo hace por sacarle dinero a la gente, ¿verdad? Lastimosamente. Mi abuelita cuenta que cuando ella era pequeña había un brujo ahí en el pueblo que llamaba a los niños y de las hojas, agarraba hojas y las convertía en dinero y se la daba a los niños para que fueran a comprar dulce. Entonces, la ilusión, o sea, mi abuelita lo cuenta y mi abuelo lo contaba y la ilusión era de que ellos iban a comprar sus dulces, pero al tiempo después ya se hacía hojas. Dios mío. Entonces la gente de la tienda decía, si es de fulanito, no te voy a vender, vea, porque decía eso de que, y como dice mi esposo, si se abren puertas. En mi caso, mi madre sale embarazada cuando mi papá iba a pedir la mano donde mis abuelos. Mi abuelo, no sé cómo había obtenido un libro de brujerías. Uy. Abre el libro, en ese momento cuenta mi mamá, y dice, fórmula para apresurar matrimonios. Uy, esto no. Y lo cerró. Entonces, yo he tenido que orar constantemente porque esa es una puerta que se abrió para la familia, para mi familia, ¿verdad? ¿Qué se hizo ese libro? No sabemos. Al final, ¿qué lo hizo mi abuelo? A saber. Pero él lo compró por comprarlo, no porque lo practicara, pero esa puerta se abrió y desató muchas cosas. Incluso, mi mamá tiene un hermano que alguien muy cercano a él viene de familia de brujos. Entonces, nuestra familia siempre ha recibido ataques frontales del enemigo, pero muchas veces no ha podido. Él, Dios en profecía le ha hablado a mi abuelita que han querido hacerle cosas, pero el Señor no permite y no ha podido. O sea, amén, por eso es lo que yo le digo. O sea, ¿por qué le voy a dar poder a algo que ya está vencido? Ya no podemos darle poder que no tiene. Amén. Bueno, y continuando con ese tema, yo creo que también vamos a hablar de un tema que muchas personas nos han como contado sus anécdotas de esto. Y cuesta creerlo un poco, a mí en lo personal nunca me ha pasado. Pero queremos escuchar si ustedes les ha pasado o han escuchado de alguien que le ha pasado, ¿verdad? Que es el siguiente tema. Bueno, el siguiente lo queremos comentar también porque, bueno, hemos escuchado nosotros historias de esto. Hemos escuchado bastante de esto. Y es sobre las personas que ven personas conocidas, ¿verdad? Que ya estaban muertos, o sea, que murieron hace poco, pero no sabían que habían muerto. Quiero contarles rápido un caso. Mi abuelo cuenta de que su papá falleció, ¿verdad? Él vino porque él manejaba trailers y tenía sus amigos que también los manejaban, de Guatemala y todo Centroamérica. Entonces vino a la vela y todo. Y cuando ya volvió a trabajar, a la semana o no sé cuándo, le dice su amigo, mira, ayer encontré a tu papá, vos, le dice, ahí iba solo en la carretera y se subió conmigo ahí, le di rayas, hasta aquí lo pasé dejando en Quesalte. ¿Cuándo lo viste? Le dice mi abuelo, dice que le dijo mi abuelo. Antier, que no sé. Mi papá ya tiene más de una semana de muerto. Dice que cuando le dijo eso, el señor le puso pálido, lo que cuenta la gente, ¿verdad? Que dice que le pasó con fiebre todo el... Como dicen en las leyendas de El Salvador, que si uno veía la ciguanaba o el cadejo, exacto, que uno pasaban con fiebre. Ajá. Sí.
pero que, o sea, él asegura que le dijo eso. Igual otra hermana que su hija falleció y ella dice también que otra persona le dijo que había visto a su hija, pero su hija ya tenía días de haber De muerto. haber Ajá. fallecido, sí. Pues a mí nunca me ha pasado eso. Lo que sí me ha pasado es que la última vez fue en el año de la pandemia. La hermana mayor de mi mami fallece. En ese momento, como todo el mundo estaba encerrado, mi esposo no iba a trabajar, pero casualmente ese día tenía que ir a visitar a un cliente. Y acá empezaban a abrir poco a poco el país, porque ya fue como en septiembre. Ella muere el 11 de septiembre. Y yo le estaba sirviendo el almuerzo a él. Él nunca bajaba y yo iba a ir al salón, no me acuerdo a qué, pero yo iba a salir. Yo estaba sentada en el comedor esperando que él bajara a comer, cuando de repente mi perrita, viendo hacia el patio, yo estaba con la espalda hacia el patio, como que lloró, como que vio algo, lloró y se fue corriendo para arriba. Y yo, y qué raro, ¿qué pasó? Y la empiezo a llamar, ya no bajó. Mira qué raro. A la media hora me llaman que mi tía había fallecido. Ay. Entonces, yo sí he experimentado eso, como que se llegan a despedir de uno. Eso dice, sí, Bíblicamente igual, no tiene sustento, Sí. ¿verdad? No hay sustento. Pero uno dice, o sea, porque cabal fue a la hora que ella estaba agonizando. Ujú. Y me pasó de chiquita con una familiar cercana, que en el día que falleció, ella siempre usaba delantal porque vendía en el mercado. Y yo sentí que me pasó rozando el delantal de ella. Y entonces, pero, o sea, fue así y ese día había fallecido ella. Pero bíblicamente no sé, no lo puedo sustentar porque no existe eso. O sea, uno Sí. se muere, el alma se va y Sí, no es así que va a andar es. del Eso- alma de pena en pena. Sí. O sea, porque Eso la Biblia quería también no dice comentar, eso. Que hablando con mi papá es pastor, Ujú. y hablando, ¿verdad? Estas cosas, él me dice, quien se murió. Sí, es correcto. Y la Biblia lo dice, pues nadie Ujú, puede nadie va a pasar andar ni para un lado ni, ni para para otro. el ¿no? otro, ni Porque, que vamos a andar penando, La o sea, parábola ¿no? del rico y Lázaro, pues que él le Ajá. dice que si le concede, por favor, ir a decirle a sus familiares de que se arrepientan, ¿verdad? Y todo. Y ahí se le dice que no se puede, pues para eso No, no están se los vivos. puede. Entonces ahí abarca también lo que creo que sí, lo que vamos, sí, parte de esto, que es lo que la gente llama burletas. Las burletas, ajá. Hay algo- Bueno, lo que dice mi papá cuando hablamos de eso, me dice, pues ahí son malos espíritus, me dice que Sí, toman la forma de las forma de las personas, así como los personas. brujos pueden tomar formas de animales. Sí. Los malos espíritus toman la forma de un ser querido, de otra persona, ¿verdad? A nivel espiritual, esa parte es bien importante para reforzar un poco lo que dice tu padre, Waldo, es de que, por ejemplo, estas personas que dicen que ven a sus familiares, hay algo que el enemigo sabe de cada uno de nosotros, por cuestiones, él no lo sabe todo, lógicamente, pero cuando hay puertas abiertas de parte de un cristiano, pero más de una persona que no conoce a Dios, hay más evidencia de este tipo de gente que de cristianos. Este tipo de experiencias, de que dicen que ven a familiares, de que han tenido esta disque que es con los familiares, pero Ajá. en la mayoría de casos, por no decir todos, sí son demonios. ¿Por qué? Porque ellos perfectamente saben el temor o lo que hay en el corazón de la gente. ¿Ok? Incluso saben cosas de uno. Entonces, si uno, por ejemplo, un cristiano que no está cuenta con Dios, lo vemos en liberaciones, sabe el demonio perfectamente por dónde atacar. Sí. Y bíblicamente, ¿cierto? Una persona que quiso tener lo que Pablo tenía, los demonios contestaron, conocemos a Jesús, Pero conocemos a a ti no. Pablo, pero a vos no. Sí. Y lo mandaron desnudo Guau. y golpeado. Entonces, Sí. hay una fuerza espiritual, no más grande que Dios, Amén. pero sí es fuerte espiritualmente a nivel humano, que si uno no está bien, por decirlo así, preparado, uno puede terminar una mala experiencia. Lo mismo lo podemos relacionar, aunque es otra área, la parte de los ovnis. La gente, ¿qué gente ha visto, ha tenido experiencias? Sí. No gente cristiana. Sí, Ajá. exacto. Afuera de la Exacto. tierra no han tenido experiencias, no hay nada de eso. Entonces todo ocurre y todas esas experiencias y la gente dice, o las burletas, lo que tú mencionabas, Ujú. lo que se vive en los pueblos. O sea, y si tú fijas, no es casualidad que lo que se vive en los pueblos es más todavía
Que lo Porque que- en en los las ciudades. pueblos, que en los pueblos todavía existe esa parte de Sí. brujería. Sí. O sea, es más fuerte. Exacto. Es más fuerte eso todavía De que en eso, la parte de las de ciudades. eso, yo siento que de la purleta, o sea, experiencia vivida y quizás uno de niño no lo comprende, ¿va? Pero yo sí me acuerdo de que yo vi la carreta chillona. Correcto. O sea, Yo la oía, pero yo sí la escuchaba. Nosotros la escuchamos. Me acuerdo que con mis Ajá. hermanas escuchamos, o sea, vivíamos en un pueblito. Sí. La escuchamos y nos dio curiosidad de oír la carreta chillona, ¿verdad? Así es. Ajá, y entonces, y me dijo mi hermana, veamos por la ventana. O sea, y vimos, y aparte de la carreta chillona, vimos unas niñas, jugando, somos 4, tú y yo, y nos quedamos así como, y sí, o sea, ¿por qué vimos? O sea, porque, y a veces teníamos como la costumbre de ya bien noche pasar a la casa de mi abuelita porque vivíamos súper cerca y nos pasamos a la casa de mi abuelita, qué sé yo, a agarrar de lo que había cocinado ella durante el día. Desde entonces, o sea, desde que nos pasó esa mala experiencia, Ya no pasaron. nunca más salir de noche, ya no. Y, Ya no. por Ajá, ejemplo, con mi esposa lo vivimos una vez, algo que no sé si llamarle burleta, pero fuimos a visitar una vez a un tío. No estaban ellos estaban mexicanos, no estaban ellos en la casa, y me acuerdo que me bajé para tocar el timbre y vimos las piernas de un niño abajo de un carro. Ay, Y yo cierto. pensé que era un sobrino de lo que Ay. estaba ahí, porque no sabía. En eso mi tío le llamó, no hay nadie en la casa. Y entonces, y nosotros, o sea, son cosas, Son y no cosas te que acordamos, uno- porque no. sí. Son cosas que uno Ay, ve. ajá. Bueno, un día retornando de la vigilia a la iglesia para ir ya a la casa, Ujú. damos la También. vuelta en el retorno aquí en la carretera panamericana y vemos que un perro se iba atravesando la calle, pero a medida nos acercamos, a media calle el perro desapareció. Ay, no. O sea, y me dice, él, ¿lo viste? Y yo, sí, lo vi, ¿verdad? Igual, una vez él estaba de viaje, me tocó ir a una vigilia allá por el lado de la Reina, subiendo para La Palma. Y mi mamá me acompañó para que no fuera yo sola, ¿verdad? Iba en el carro cuando veníamos de regreso de la vigilia, después de haber pasado a Mayo y ahí íbamos a pasar por el puente de Lempa, vimos como un muro de humo. O sea, y mi mamá empezó a orar y pasamos el muro o sea, yo dije es humo. Al siguiente día que yo lo fui a traer al aeropuerto y él ve la placa del carro como que si yo hubiese chocado la placa toda doblada, como que si yo hubiese golpeado la placa en un muro. Ay, Y yo le digo, no. es que me pasó esto y esto en el camino viniendo Ajá. de la vigilia, pero o sea, en ningún momento yo había golpeado el carro ni nada, sino que solo fue la placa como doblada, como cuando pegas en un murito, ¿verdad? Ujú. Pero sí son cosas que uno no puede explicar, pero que se viven, ¿verdad? Y Yo quiero ver, hablaba también, porque me gusta sentarme a hablar de todo esto, ¿verdad? Con mi papá, yo creo que todo hijo de pastor con su papá se pone a todas las hablar preguntas de a vida y todo, por de haber. la Biblia y todo. Sí. Lleva uno teologando con los papás, Sí. ¿verdad? Entonces, hablábamos de que sí, esto existe, ¿verdad? Sí Pero existe. estos son malos espíritus y son demonios. Así Sí. es. Que Satanás no es ni omnisciente Ni omnipresente. o sea, Es correcto. puede Ni estar ahí. omnipotente. Él ni Así omnipotente. es. Entonces él tiene, como decía mi abuelita, sus secuaces. Correcto. Así Que es. están, porque vaya, hay un libro que dice que si nosotros abriéramos nuestros ojos espirituales nos sorprenderíamos de la guerra o lo que Sí. está en los aires. Es Sí. Lo que se está correcto. librando, ¿verdad? En los cielos también. Ujú. Y hablábamos con mi papá y me dice, pues sí, ahí andan criando. Bueno, la Biblia dice que el enemigo anda como león rugiente, ¿verdad? Todo eso. Ujú. Entonces, de algo se aprovecha. Algo vio, por ejemplo, el ejemplo, ¿verdad? Que la persona esta se murió. Entonces, ahí maquina y Ujú. Satanás le ordena que vaya, que tome la forma de alguien y ya, ¿verdad? Que haga Sí. rumor y todo, o que vean esos pies de ese niño. Ay, no. Mi mamá ha vivido muchas experiencias de esas. En la sala de la casa dice que ya taconcitos chiquitos. Es correcto. Cuando me tenía de bebé a mí y a mi hermana, dice que esa vez, cabal, era una división que había entre la sala y el cuarto que tenía. Y estaba, dice yo, tiernito, tenía a mi hermana dormida a la par de ella, y oyó los taconcitos en la sala, pero ella con sus ojos cerrados, ¿verdad? Cuando
con sus ojos cerrados, pero en su espíritu dice que ella vio que alguien entró no era una puerta, era una cortina que tenía que dividir. Entonces cabal que alguien entró, cabal en los taconcitos, y ella vio que se acercó, dice que era como una enanita toda fea de la cara. Como, Se acercó, como duendecita. como duendecita, se Ajá. acercó, se le quedó viendo, vio a mi hermana, me vio a mí y se dio la vuelta. Y se fue. Y se va. Y volví a escuchar en la sala los taconcitos que dice que le recordaba el ruido de los taconcitos que tenía mi hermana. Entonces, eso es otro que la gente le llama chaneques. Chaneques, Le llama chaneques. ajá. Entonces, estamos tratando de darle una explicación a todo lo que los rumores que ustedes Sí. escuchan por ahí, Sí. ¿verdad? O la experiencia que O ha la tenido experiencia gente. que uno ha tenido. Que realmente hay una respuesta bíblica, que como la- tú decís. que la Así gente- es. La gente le pone un nombre, le Es pone correcto, algo, ¿verdad? en la, Todo eso, pero- en la cultura, correcto. Sí. Sí. Y bueno, también de aquí creo que vamos nos lleva al siguiente punto, perdón, que es el desdoblamiento de espíritu o el contacto con los muertos, ¿verdad? Hay gente que busca tener contacto con sus seres queridos que han muerto, ¿verdad? Y hay otra gente que también ha practicado cierta Brujería. cosa de ocultismo o brujería que pueden salir de sus cuerpos. Y yo conozco una anécdota de eso, que esta persona murió un familiar y ella trató de irlo a buscar. Wow. Y eso es bien peligroso porque el desdoblamiento de espíritu Dejas deja uno su cuerpo, tu cuerpo solo. pues, y Correcto. puede Cualquiera llegar puede entrar al demonio cuerpo. a poseer ese Es cuerpo. Correcto. Sí. Yo creo que, bueno, Dios nos ha dado dones a todos, ¿verdad? Y Ujú. mi mamá dice que cuenta ella que ella podía hacer eso. Y me dice, yo cuando yo no estaba bien con el Señor, me dice, entonces yo, cabal, decía, voy a probar. Pero es que era como, Y- como una curiosidad, Una curiosidad, que ella lo es descubrió correcto. y... Algunos hemos vivido, algunos han dicho, y yo me he visto en la cama acostado, ¿verdad? Y Ujú. Es Ajá. correcto. y es porque uno tiene, el Señor ha depositado algo, ¿verdad? Pero uno tiene que usar para bien, saber que no es para eso, ¿verdad? Sí. Pero mi mamá dice que decía, voy a probar, voy a ir al otro Correcto. allá a la otra oficina. Ajá. ¿verdad? Y cabal veía que el jefe venía con una corbata de un color, y ya cuando llegaba, dice que llegaba a su casa, a su oficina, sí. se sentaba, y cabal cuando ya el jefe llegaba, cabal veía que la corbata era de ese color, y ahí qué chivo, decía ella, pero una hermana le dio La palabra, reprendió, le dijo que que no. la reprendió, ajá. Y esta persona que se fue a buscar a su hija, pues ella viajaba hasta otros países, Claro, y Se ya ella puede. podía mover cosas. así es. Le hablaba, tengo una casa, ¿verdad? Y todo, entonces es peligroso, ¿verdad? Sí, eso es Es peligroso. correcto. De eso sí nunca he tenido experiencia. Yo ni no. escuché la O de- primera o de vez. decir, ay, yo me vi o sentí que me salí de mi Correcto, yo escuché, fíjate, de esa experiencia de desdoblamiento hace muchos años por una experiencia que tuvo mi hermano con su novia en aquella época. La mamá ya se congregaba en la iglesia cristiana, pero nunca dejó, esta parte se le llaman los gnósticos. Mm, Y los gnósticos hacen y practican mucho el desdoblamiento. Pasan horas en meditación y en trance, precisamente lo que tú decís, para poder salir del cuerpo y poder... Realmente el objetivo de salir no es solo por ir a dar un paseo, sino hacer cosas, ¿verdad?, a otras personas, malas, ¿verdad?, en su mayoría. Pero ahí puedes ver las cosas como terminan. Esta mujer que nunca le entregó verdaderamente su alma al Señor y nunca dejó esta parte gnóstica por su pareja, al final se terminó quitando la vida. Entonces, tú ves lo peligroso porque eso le atrae mucho al joven o a la Sí. gente ignorante por probar, sí. por desconocimiento, lo que sea. Pero esta parte del desdoblamiento la he escuchado aún más en países caribeños, República Dominicana o Ujú. Haití, donde he escuchado pastores que cuentan en sus testimonios que brujos llegan a visitarlos, ya sea a las casas o a las iglesias, Ay, en horas de la madrugada, pero estos brujos que antes los atacaban después se hacen cristianos y dicen que no pueden avanzar más porque el verdadero cristiano ven los ángeles que lo rodean, los ángeles que manda el Señor y cubren a sus hijos. Entonces ellos mismos dicen, yo salí, pero no Ujú. pude pasar porque no habían seres, ángeles que protegían y ya no podían avanzar. Entonces,
esta parte, como dices ahorita, algunos entramos en eso por curiosidad, lo que tú decías de tu mamá sin conocer al Señor, y algunos han terminado fatal en eso. Sí. Porque el enemigo pasa factura, ¿verdad? Lo pinta como algo atractivo, pero al fin y al cabo termina siendo eso. Pero eso es cuando como de curiosidad, ¿verdad? Que la gente Correcto. lo descubre y lo sigue haciendo. Así es. Pero al menos a mí me ha pasado en algunas ocasiones, pero en una lucha espiritual. También. O sea, a mí me ha Sí. pasado y yo veía mi cuerpo y yo decía, porque ya había escuchado yo que si tú dejas que su cuerpo te queda solo y alguien más puede tomar posesión de él. Entonces yo decía, pero ¿y cómo hago? O sea, yo no, ¿cómo vuelvo? O sea, yo me acuerdo que yo en la lucha espiritual, porque era como estar dormida y entre despierta y dormida en esa como transición, digamos. Yo me acuerdo que yo me comencé a cansar demasiado, o sea, a mi espíritu, digámoslo así, comenzó a dar mucho sueño. Correcto. Y yo le dije al Señor, Señor, yo me voy a dormir y no estoy en mi cuerpo. Yo le comencé a pedir al Espíritu Santo, a Dios, que me ayudara. Y me dormí y ya desperté en mi cuerpo. Pero sí le pedí al Señor que nunca más me volviera a pasar, Claro. porque fue una experiencia totalmente fea. Y obviamente lo desconocido es más feo todavía. Sí. Me me gusta imagino. lo que mencionas porque hubo un pastor, y recientemente escuché esa historia. Hubo un pastor, el pastor Harrigan estaba entrevistando a otro pastor que es un hombre de oración y ha vivido cosas muy sobrenaturales en este sentido. Lo que me gustó fue de que este pastor que las ha vivido no los cuenta como con ese morbo de que solo saber, Que ajá, se o- genere sí. curiosidad. o que ajá. universidad, sino que mostrar la batalla espiritual. Dice que una vez a él lo invitaron a predicar y se quedó en la casa de unos pastores. Y una vez que regresó de predicar, porque era una campaña, no sé de cuántos días, Dios le dijo que se mantuviera en oración. Que estaba cansadísimo, dice él. Y él oraba y le decía a Dios, Señor, yo quiero dormir. No, seguí orando, seguí orando. Como es a las 4 de la mañana, viene él y dice que entró como, él lo describe así, Ujú, bíblicamente hablando, como en un éxtasis, ujú. ¿ya? En la cual el Espíritu Santo le empezó a decir, ok, vas a ver tu cuerpo, porque ya estaba acostado, vas a ver tu cuerpo, pero porque vienen unos brujos que se han Ay. puesto de acuerdo, que han llegado a las campañas, y vas a ver cómo, hoy vas a saber el significado. Imagínate, a mí me sorprendió Oh, wow. del que dice que de verdad Jehová es el que te cubre con sus alas. Ujú. Entonces dice que llegaron estos brujos a través del desdoblamiento al cuarto, él los vio, pero ellos no vieron al cuerpo de él físicamente, hicieron un desorden en el cuarto y él le dijo, no hagas ningún ruido, porque si saben que estamos aquí, aquí va a terminar todo, ¿verdad? Y al finalizar se fueron y él regresó, pero fue una experiencia que me gustó, no por el morbo que genera, sino como Dios ocupa esa parte, como tú decías, espiritual sobre sus hijos, sobre sus Para siervos, protección. para protección, porque la gente, o sea, la gente sí existe, ocupa eso para mal. Claro. ¿Ya? Ya, Sí. ajá, yo eso iba, que yo sentía, les iba a decir, que en una lucha espiritual, me imagino que también el ángel del Señor está cuidando el cuerpo, ¿verdad? De uno. Así es. Claro Yo que tuve sí. una experiencia, tenía como 3, 4 años. Yo le cuento a ella de cosas de hasta de mis 2 años. Y me dice, ¿cómo es que te acordás? Yo no Dice- sé, le digo. No Dice sé, que los se varones acuerda. se acuerdan porque Sí. mi Yo no hermano sé, dice, bueno, yo hay pero- cosas que no me Yo no acuerdo, me acuerdo. tampoco. Sí, yo tenía un tumor en mi seno paranasal y respiraba ya por la boca, no sé qué porcentaje, ya respiraba nada más por la nariz. Y pues dice mi mamá que el doctor dijo que teníamos que operar, ¿verdad? Tenían que operar. Y cabal, me prepararon, llegué al hospital, yo me acuerdo de todo, me pusieron mi mamá cambiándome, poniéndome la batita, mi Ay. tía anestesista, ella me acompañó ahí, cristiana también ella. Y bueno, me sedaron, lo que le dicen a uno, cuenta hasta 10 y ni llegaba. Ajá. Mira, Se queda uno. Pues yo le cuento a Saida que yo sentí que salí de mi cuerpo ahí. Y sentí que atravesé las puertas del quirófano. Y atravesé más puertas y llegué a una banquita donde estaban mis papás, abrazados, llorando, ¿verdad? Eso es lo que me acuerdo y sentí que regresé. Cuando regresé, de ahí sentí que desperté. Bueno, desperté
Y dice mi tía que yo solo levanté mis manitas y dije, gracias Señor por haberme cuidado. Pero a todo esto mis papás estaban afuera y dicen que el doctor salió asustado, gritándole, era amigo de ella, Pati, ¿y qué pasa? Le dice mi mamá, de afligida. No está, le decía, no está. ¿Quién no está? El que no está. El tumor no está, le decía. Yo antes de rajar, porque no sabían si me iban a rajar la nariz o el cielo de la boca para extraerlo. Antes de eso exploré, le dijo. Y lo busqué y el tumor no está. Gloria a Dios. Y en el momento, bueno, el Señor me sanó en eso, Ajá. porque se eliminó eso y yo pude respirar bien. Cuando yo venía todavía medio doblado en la anestesia, le venía contando a mis papás. Y yo los vi, les dije. Y los vi que estaban en una banquita, café, y llorando. Y ellos se volvieron a ver. Porque ellos estaban asustados porque ellos estaban en una banquita orando, pidiéndole al Señor. Sí. Y también quiero hacer énfasis a la oración. Sí. Amén. Porque un hermano de la iglesia nos había llevado ese día, no teníamos el carro. Nos había llevado y él estaba afuera esperando para Sí. terminar La operación. Y dice que estaba las televisores que andaban en los carros a veces, Sí. chiquitas. Sí. Él había puesto un canal de televisión cristiano, estaban terminando el mensaje y el pastor dijo, oramos por aquellos que están siendo operados. Y dice que él puso la mano en el tele y dijo, yo oro por Waldito, Señor, que está ahí en esa operación, que tú lo cuides. Entonces, el poder de la Sí, oración. el poder de la oración, Gloria a Dios. increíble. La iglesia estaba unida también, ¿verdad? Sí. Pero esa experiencia, yo siento que el Señor también cuida, pues, que el cuerpo Es Cuida de correcto. Así nosotros. cuando Amén. pasa esto. Así es. Y, bueno, no sé si van a agregar algo más. Sí, yo creo que pastor, La verdad que el enemigo a veces a uno lo quiere atacar porque en una de las pancreatitis, de las tantas que he tenido, salí del hospital y había una campaña en la iglesia de unos amigos y nosotros nos fuimos directo del hospital, nos fuimos a la iglesia y en eso el pastor nos llama adelante y me dice que el enemigo me había querido matar. Entonces, ¿por qué yo sé esto y digo esto? Porque desde la primera pancreatitis yo tuve que haber muerto. Es correcto. Porque el páncreas se inflama, eso es súper peligroso. Wow. Y no solo por el páncreas, sino que porque mis niveles de colesterol y triglicéridos se elevan tanto que mi sangre no es líquida, sino que es pura manteca. Ay, Dios Entonces, mío. o Es una correcto. trombosis, un infarto, un derrame cerebral, cualquier cosa. Entonces, cuando el pastor dice eso, me dice, el enemigo te ha querido matar. Y yo digo, o sea, sí tiene razón, porque hay una persona, y se lo han llegado a contar a mi abuela, que tiene un altar, porque ella es bruja, y es, como les decía, es alguien cercano a uno de los hermanos de mi mamá, y que alguien llegó a arreglarle algo de la luz y vio el altar de su altar de bruja y estaban los nombres de toda mi familia. Así. Entonces cuando el pastor me dice eso, yo inmediatamente Sí. relacioné con eso, ¿verdad? O sea, hay gente que, o sea, le ora a Satanás para que a uno le vaya mal o para Es que uno correcto. se muera, pero Sí. por eso yo digo, el poder de Dios es más grande y porque le voy a dar Amén. más poder al que no tiene poder sobre mi vida, ¿verdad? Gloria a Ujú. Dios. Bueno, sí, la verdad es que mayor es el que está en nosotros que el que está en el Ah, mundo, ¿verdad? correcto. También queremos hablar acerca de, bueno, ya al medio hablamos sobre el contacto con los muertos, pero también cómo la gente también busca otras cosas para tener contacto con los muertos, por ejemplo, la ouija, el tarot, Los medium. los que medium están que de llegan moda. uno que la Están de moda. bola de cristal, que sí existe, sí, hay lugares que, wow, uno se queda asombrado, Claro. bueno, hasta páginas de Facebook o de Sí. Instagram están ya, a veces le salen a uno Bueno, noticias. en TikTok en vivo, o sea, que uno... Están en vivo, ajá. En vivo sale, Sí, porque en- yo sí. pues a lo mejor lo Los live. hago Ajá. para arriba porque, o sea, porque me voy a quedar viendo eso, es una ventana que uno le puede Así abrir es. a Satanás, ¿verdad? Es un mundo donde yo creo que las personas buscan respuestas a algo que tienen. Es como que si yo vaya a buscar a mi abuelo muerto, o sea, yo amaba tanto a mi abuelo y que lo quiera buscar. Si yo sé que ya no está vivo, porque voy a ir a buscar algo
que yo sé que ya no está en esta tierra ni en este mundo. O sea, Exacto, entonces sí. la gente busca respuestas y quizás lo que nos falta a los cristianos es proveer esa respuesta por medio del evangelio. Así es. Sí. ¿Verdad? Porque yo siento que eso es una búsqueda de llenar un vacío y por eso van a buscar sus familiares muertos Sí, y por sí. eso quieren hablar con ellos o personas que dejaron pendientes cosas con los que ya partieron de este mundo y que pienso que quieren llenar vacíos que solo Jesús puede llenar. Y eso está en la Biblia también, ¿verdad? Porque creo Es que correcto. Saúl tuvo una Sí. experiencia así. Es correcto. Sí. Y quizás por eso mismo Dios lo castigó, ¿verdad? O sea, por Es eso. correcto. De esa hay una parte interesante a nivel teológico porque es algo, se le llama que es como un área gris. Ok. Porque, gris, ¿por qué? Porque muchos teólogos dicen, la mayoría, de que Samuel, el Samuel que supuestamente se presenta ante Saúl, no era Samuel realmente, Ay, sino que era un espíritu maligno. no. Entonces, pero hay otra corriente que dice, una parte menor, que sí era Samuel porque todavía no había venido el Señor, no había resucitado, pero ahí se contradicen algo. ¿Cómo Dios va a permitir que a través de estas prácticas que él mismo prohibía, ¿ya? Porque consulta, hay algo que a mí me impresiona, hay un versículo que me impresiona porque uno no le pone mucha atención, que dice que la rebeldía es tan grave como la adivinación. Wow. Entonces, es algo que uno dice, o sea, de esta parte espiritual con algo que yo estoy haciendo, y en el caso de Saúl, que no andaba bien, busca a esta persona, y el que se le presenta, la mayoría dice no era Samuel. Pero de Sí. hecho lo que yo recuerdo, lo Sí. que le responde Samuel es como ¿por qué? O sea, porque creo que le dice ¿por qué me has despertado? O Es algo así, correcto, ¿verdad? Le es dice. correcto. O sea, es como Es que correcto. hasta él le cuestiona esa Así parte de es. que ¿por qué? Fíjese que nosotros tuvimos un maestro, ¿verdad? En el bíblico, lo voy a decir. Sí, sí, sí. Tuvimos un maestro en el bíblico y él decía que esa experiencia, dice él, es una de esas partes que no se pueden explicar Es correcto, y se llama es un área gris. Ajá, diosualidades, correcto. le Es llama correcto. él, o sea, Sí. como de esas cosas únicas que el Que Señor solo sale ahí y ya no Ajá. vuelve a salir nada Es más en la correcto. Biblia. La Es verdad es que no correcto. tenemos mucha respuesta a eso, pero al sol de hoy, al día de hoy, sí podemos decir, no es permitido. No. Claro, Consultar a divino, ni eso buscar es lo peor. brujos, ni la ouija, ni el tarot, ni nada te va a llevar a Y- una respuesta que te va a llenar. Y quiero mencionar algo que yo creo que la iglesia también ha caído en un error, es en la parte del abuso del don de la profecía. Sí, Y es que hoy, desgraciadamente, el cristiano se conforma que cree que puede tener una relación con Dios con videos cortos que ve en Facebook o en Instagram o en Ujú, TikTok, sí. ¿verdad? Y Dios me habló. Que son Sí. extractos de prédica. Es correcto. Y lo difícil es que dan una palabra y creen que viene de parte de Dios. Pero hay gente que busca eso y abusa de eso. Porque hay gente que está en vivo y dice, dígame su nombre, voy a orar y le voy a profetizar. Eso En TikTok, es cierto, TikTok yo he se da visto eso. Sí, y TikTok. que lo que usted dice, que feo que han caído en esto, Es porque, correcto. porque Dios en su Es palabra nos correcto. habla, pues. Es correcto. es Entonces, hay gente que hasta dice, no, es que en esa iglesia no mucho, correcto. ¿verdad? Y se van donde Donde le de dan, verdad donde le que dicen, dice esto, correcto. Y yo le digo, yo con Saida hablamos esto y le digo, pues el don se lo da el Señor, el don lo da el Señor, pero hay gente que se lo aprovecha usa o lo usa mal o Así Ajá, es. lo O- usa o- mal. pues- Y la Biblia es bien clara, el Señor lo dejó bien claro, a través de Pablo dicen, anhélenlo, pero para edificación de la iglesia. O sea, Correcto. es una bendición, se tiene que anhelar, pero ahí es donde creo que la iglesia, tanto el que tiene el don, tiene que ser madura espiritualmente, Sí. y también la persona, la iglesia debe ser madura en que la profecía, lo dice la misma palabra Sí. en Corintios, la profecía perfecta es la palabra de Dios. Y puede ser que Dios se lo entregue a alguien inmaduro, como es. Sí, ¿no? también. Le voy a decir por Sí. qué. Podría Porque- ser. Sí, porque la misma palabra lo dice. ¿Cómo?
que algunos pueden hablar en lenguas, pero si no tiene amor, Nada, de O nada sea, sirve. mi hermana, ¿alguien puede tener el don? Sí, pero con ese don puede lastimar a la iglesia. Correcto. Wow. O sea, si no tiene el carácter, desgraciadamente así es. Y nosotros debemos de cuidar el amor primero, la relación con Dios sobre el don. ¿Por qué? Porque al final el don lo da Dios. Es como si terminan adorando al don y no a aquel que se los dio. Correcto. Correcto. Yo una vez Es correcto. probé, porque donde mi abuelita llegaba mucha persona a orar y a profetizar. Y en una de esas tantas nosotros estábamos ahí con mi mamá y vengan y que vamos a orar. Y entonces yo como que no me gustaba mucho porque no vea, no conozco la doctrina de esta persona, no conozco la iglesia donde va. Bueno, yo me puse por respeto y con recelo y yo en mi mente, yo así estaba, Señor, ¿de verdad esta palabra está viniendo de ti? Y me dice la persona que estaba orando por mí, te estás preguntando si yo soy, y yo ya no volví a decir nada Ay, porque aquí. Dios mío, sí, o sea, yo puse a prueba el espíritu de Sí, Dios porque claro. no tiene nada de porque la malo, misma porque palabra dice que uno debe de escudriñar, debe Uno, de- a mí me ha pasado también que en lo mismo, y entonces las iglesitas es la verdad. Es que sí. Y uno lo que tiene que hacer es retener lo bueno y desechar lo correcto, Es correcto. correcto. Así es. Y examinar todo, A mí correcto. me habló esa persona, estábamos en una vela, Ujú. ¿verdad? Y un anciano. A mi mamá le habló que de algo de su cuerpo y sí, Claro. pues. Y de ahí se me quedó viendo a mí porque yo ya ve que en las velas uno anda con la guitarra y todo, ¿verdad? Estaba ahí. Y le dijo, él es su hijo, sí. Pero mi mamá me dijo hasta después, ¿verdad? Y cabal le habló acerca de mí y le dijo, y yo recibí la palabra. Y después le dijo que ese es su pelo y que no sé qué. Que ajá, es ahí que está, por pero eso, vaya, ajá. el Señor me habló. Está bien, hermano, gracias, ¿verdad? Sí, entonces uno tiene que examinar y retener lo bueno o pedir confirmación Eso, al es que Señor, o qué sea, fuerte eso. sí, Correcto. Sí. porque también, o sea, alguien puede llegar a orarte y decirte cosas que no son, vea, Sí. con una Pues, mala uno- intención. Lo que dice el pastor, pues, o sea, la palabra de Dios es donde Él nos puede hablar, pues, y Correcto. todo. Nosotros en oración también. Sí, van a haber momentos en el que el Señor nos va a hablar a través de una Así persona es. y qué bonito es, uno Gloria a siente una Dios. confirmación, Claro, uno, Correcto. gloria a Dios. pero también uno debe de buscarlo, Sí, ¿verdad? sí, No solo esperar que me buscar me digan y que me digan, y ¿verdad? que me hable. Ok. Algo de lo que también queremos hablar es acerca de la tan llamada hora muerta de la gente que dice, ¿verdad? Y las luchas espirituales. Queremos unir estos dos temas, que la gente le dice la hora muerta porque es cuando dicen que pasan cosas sobrenaturales, ¿verdad? Yo leí también algo por ahí que decía que es una hora en la que no sé qué se sincroniza y se abren los portales. Eso ya uno lo busca, ¿verdad? Y ya le salen más cosas. Y ya comprobé que no, pues porque sí, a veces en la madrugada uno tiene luchas espirituales, pero ya me ha pasado también que en la tarde me han pasado, ¿verdad? O sea, no hay una hora exacta para No, eso. no hay una hora exacta. Aunque a las 3 de la mañana nosotros que vivimos cerca de un cafetal, ladran todos los perros. ¿Por qué? No sé, pero ladran todos los perros. Pero yo tuve una experiencia ese fin de semana, como grupo de jóvenes de la iglesia habíamos ido al cine a ver la famosa película Sexto Sentido, que no es tan supuestamente ni diabólica ni que tan no, sino que, pero a todos los que fuimos a ver esa película nos pasó algo sobrenaturalmente esa semana. Lo que a mí me pasó fue que había célula en mi casa, yo subí a mi cuarto, me dormí y todo eso, pero era temprano, todavía no había terminado la célula cuando yo sentí que algo pasó y que me cayó encima de mi cama y me agarró y yo no me podía mover, y que lo que estaba encima mío estaba tratando como de ahogarme con la almohada. Y entonces yo en ese momento empecé, la sangre de Cristo tiene poder, pero no podía gritar, no podía hablar. Entonces en esa lucha de que la sangre de Cristo tiene poder, yo como que logré sacar mi mano y pegué una manotada en la pared. Cuando pego la manotada en la pared, la sombra se levanta y sale por la puerta. Entonces, pero no eran las 3 de la mañana, eran creo que ni las 9 de la noche, creo que eran. ¿Verdad? Entonces, No aplica la hora no muerta. aplica la hora muerta en ese caso, ¿verdad? Acerca de las luchas espirituales,
Yo creo que hay algo interesante, un versículo que si por algo lo dijo el Señor en la palabra, tiene un efecto espiritual muy fuerte. Y dice en el libro de Salmos que el que te guarda nunca duerme. Dios nos cuida en la noche. O sea, hay algo en la noche. Que una hora específica, otra hora no. Hay gente que puede decir que es a medianoche, otra gente que puede decir Yo creo que es lo mismo que hablamos, a la las gente le da 3 de la la fama mañana. y los Es espíritus se aprovechan. Incluso hoy he visto últimamente una tendencia que dice el poder de la oración a las 3 de la mañana. Yo creo que no es la hora, sino puede ser a cualquier momento, pero sin duda en la noche sigue la batalla espiritual, aun cuando nosotros dormimos. Nuestro escudo es que Él nos guarda, aunque nosotros estemos dormidos. Y eso es una gran bendición. Sí, perdón, hay algo, y yo creo que ustedes lo han vivido también. ¿Puede haber una manifestación más grande en las noches? Puede ser. Hay algo en los campamentos, en la noche, Sí. en las administraciones, o sea, hay algo más, pero ese algo más sabemos que no sobrepasa el poder de Dios. Entonces, sí puede haber no hora específica ni nada, pero sin duda esa parte de la manifestación de la lucha espiritual, aún en la noche, en la madrugada, se da. Hay una batalla espiritual. Lo bueno es que el Señor esas batallas las lucha por nosotros y la gana también. Y esa es nuestra bendición. Perdón, no te interrumpí. Lo que sucede es que recordamos que el enemigo es en la tiniebla, entonces en la noche yo he escuchado que cuando más pronto está por amanecer es más oscuro. Pues me imagino que por eso la gente dice que la hora marca a las 3 de la mañana, porque cuando se viene acercando el alba ya vienen siendo como entre 4, depende del tiempo en que estemos. Hay tiempo que amanece más temprano y amanece un poquito más tarde, pero Otra cosa que había escuchado también es porque como por la hora en que murió Jesús, como si era como las 3. Jesús murió a las 3 de la tarde, a la mediodía. A las 3 de la tarde murió. fue crucificado a A mediodía. Y agonizó y murió a las 3 de la tarde. Correcto. O sea, lo que quiero decir es que él en el día y entonces a las 3 de la noche. Sí, es cierto, que hubo una gran oscuridad también. Sí. O sea, en la muerte de él, la misma palabra lo dice, que todo se oscureció. O sea, eso era algo. Hay personas, hay teólogos que dicen, correcto, que esa parte, que la oscuridad prevaleció, que la muerte ganó, más no sabían. Algo también que quería que habláramos, que lo vamos a unir, son dos subtemas, es acerca de los choques de espíritu y las maldiciones, las opresiones en ambientes y lugares. Correcto. ¿Verdad? Que uno está en un lugar y siente alguna opresión, algo que no lo deja avanzar. O mi papá cuenta que vamos a un lugar, a una tienda que es china, a veces ahí en el centro, y él dice que siempre que entra y él sale con una migraña, ¿verdad? Porque hay alguna opresión ahí, ¿verdad? Correcto. Igual con los choques de espíritu. Yo recuerdo una vez que me subí a un bus, yo iba en el bus y se subió una persona y inmediatamente ella dirigió la mirada, se volvió para donde estaba yo y ahí me vio penetrante y recuerdo que sus ojos eran como su pupila estaba completamente negra. Uh-huh. Y yo hasta todavía a la fecha digo, se le miraban los ojos como los ojos de un tiburón. Uh-huh. Porque era así, y cabal, o sea, yo sentí su mirada penetrante. Sí. En un momentito pues yo comencé a atar, ¿verdad? Y a cubrirme con la sangre de Cristo. Entonces, algo, pastora, de hablar acerca de esto, de las... de la parte de las opresiones en ambientes y lugares o los choques de espíritu. También, fíjate que una vez andábamos en el centro con mi esposa comprando para la casa, en el mercado, y había una mujer que andaba vendiendo así ambulante y no se veía normal, y cuando pasó mi esposa ella la volvió a ver, la mujer, a mi esposa. Yo me fijé porque venía atrás y en eso se me quedó viendo a mí y empezó a hablar no en español. Entonces en ese momento yo no hablé, no abrí mi boca, pero solo empecé a orar y le dije, Señor, tú tienes el control y esto, tú eres más fuerte que esto.
Y Sí. sentí algo bien feo. Yo le dije a mi esposa después, había una bruja, una señora ahí atrás, le decía. Porque bien raro que se le quedó viendo a ella cuando pasó. O sea, son cosas que Sí, que eso uno se puede encontrar con mucha gente que ni esta gente sabe que anda adentro, hablando de las personas que no son cristianas. Pero saben lo que uno es, porque lo correcto, identifican, lo que así uno como porta. en el El momentito enemigo saben lo- lo que uno, o sea, Correcto. siente el mal espíritu El que Johanan espíritu- siente el choque el con el espíritu de Espíritu Santo. nosotros. Así correcto. es. Ujú. Entonces, se da eso y es bien común. Ya con respecto a llegar a lugares y que uno sienta una presencia que no es de Dios, también se da. Por situaciones de personas que hicieron algo o que abrieron puertas y se han quedado esos espíritus ahí, en un lugar en específico. Voy a decir un ejemplo muy obvio, pero que fue una lucha espiritual muy fuerte. Me recuerdo que una vez un amigo pastor a quien amo mucho, se llama, bueno, no se llama, el alias en la calle es el Bachi. Y me recuerdo de él que él nos invitaba a predicar a la iglesia ahí en el Centro Mexicanos y él trabajaba con jóvenes de la calle. Un día llegamos a predicar y yo vi a un joven vestido de negro tocando la guitarra y yo le dije, mira, no le dije, sino que me dio risa y ahorita me estoy acordando que él se acercó y me dijo, mira, nuevo guitarrista, así con esa palabra. Con una sonrisa así como... Ajá, mire, Ajá. ¿y quién es, boludo? Viera, me dijo, de la iglesia satánica, me dijo. Cuando Y yo- dijo eso, yo empecé a orar. Y él iba a dirigir la alabanza. Empecé a orar. Y era recién convertido. ¿En ¿es serio? Y él recién convertido y todavía... Y yo, En serio. vaya, está bien, dije yo. El joven con toda la disposición, Sí. o sea, no hizo nada fuera de orden ni nada. Terminamos la predicación, el culto, tranquilo. Yo no me puse a buscar demonios donde no hay ni nada, Sí, ¿verdad? no. O sea, tranquilo. Yo orando Pero- todo el culto. Durante la Cubriendo. semana... Sí. Durante la semana, mi amigo me llama y me dice, mire, ¿se acuerda aquel varón del domingo? Viera lo que me ha pasado. ¿Y qué te pasó? Le dije, fíjese que tengo un problema y quiero ver cómo me apoya. Yo trabajando. Él, por lo mismo en que andaba, en la casa, durante el día, se escuchaba que tiraban piedras Ay, no. en el techo de la casa. Era lógico. Sí. Él estaba saliendo de un lugar y de una situación espiritual muy fuerte que no lo iban a dejar. Su casa, lógicamente, Sí. que la ocupaba para cosas satánicas, era normal de que si él rechazaban lo que él ya, que le estaba las llevando. decisiones que había tomado de seguir al Señor. Y lógicamente iba a haber una oposición. Y ahí le recomendé a mi amigo, mira, es de que él renuncie completamente, que vote lo que tenga que votar, Sí. que renuncie a lo que tenga que renunciar y Dios te va a apoyar, porque él quería que fuera, ¿va? Yo no podía porque estaba trabajando, ¿verdad? Pero al final, gracias a Dios, ya no ocurrieron esos problemas, pero esa situación de donde hay lugares, donde pueden haber potestades, donde puede haber una presencia, es porque alguien invocó, abrió una puerta, hizo algo y ha quedado ahí. Por eso hay historias de gente de que dice que llegan a una casa y sienten, o sea, ¿por qué? Porque algo pasó, No se oye algo en ruido sucedió. Exacto. o algo sucedió Entonces, ahí. pero es por lo mismo, por lo que haber pasado. Y no todo también uno debe de ser tener mucho discernimiento espiritual en decirle, Señor, cuál es el origen Ujú. o por qué está pasando. Ujú. No uno dejarse ir de primeras, no, ¿verdad? Sino que también que Dios pueda revelarle a uno por qué pasa y cómo puede quitarse eso, ¿verdad? De un lugar. Ya. Hablando de como de choques de espíritus, a nosotros nos pasó una vez que, voy a contar así rápido la anécdota, ¿verdad? Nos pasó que fuimos a comprar exactamente al mercado, igual que ustedes, y ya noche, eran como las 7 de la noche, creo yo. Ya más noche, a nosotros nos gusta porque hay un puesto y está bien noche y no hay mucha gente. Ujú. Entonces, podemos llevar a nuestro bebé y pues hacemos las compras en familia. Pues pasó una señora, se veía una anciana, inofensiva, la verdad, con su bolsón y con su morral, pasó y luego
pasó enfrente de nosotros y luego hizo esto, se retrocedió y vuelve a ver y se le queda viendo a mi bebé y le hace y siguió caminando y hasta donde, sin despegar hasta donde le dio como su cuello. Y entonces yo me fijé, desde el momento que los dos nos fijamos, mi esposo y yo, y nos volvimos a ver como nosotros ya sabemos, sí, nosotros ya como que uno aprende a reconocer eso. Comenzamos a reprender y entonces ya cuando la viejita ya había avanzado, vuelvo a ver a mi esposo y le digo, y los dos al mismo tiempo, ¿te fijaste? Sí, me dice él, y ya, porque nosotros ya sabemos, o sea, mire, los niños traen gracia de Dios. Claro. La gente dice afuera, trae virtud, dice la gente, ¿verdad? Y por eso ahí buscan hacerle daño. Sí. Parece increíble, pero el 31 de octubre a Los nivel que más mundial, buscan son niños. los que Sí. más buscan son niños. Sí. Y hasta los ofrecen en Sí. sacrificio. Ujú. Entonces, y hay gente que desconoce eso y lo ve como Mm. algo inocente, ¿verdad? Disfrazarse, pedir andar dulces. pidiendo y nada Sí. que ver, ¿verdad? Fíjese que en eso hablamos en el podcast pasado y creo que nos van a entrar al otro punto, creo que último. La gente que cree en amuletos y todo eso, Ah, nosotros reconocemos que somos siervos de Dios. correcto. Así Sí. es. Y en ese momento a nuestro niño lo cubrimos y bueno, en el momento yo creo que ni vos tuviste miedo, yo no tuve miedo ni nada, fue como, Nos o sea, cubrimos uno con la siente sangre de el Cristo Señor, ya. el Señor cubre a mi hijo, yo le puse la mano a él, cubre a mi hijo, Señor, de todo, y hasta ahí. Y mi niño no anda ningún amuleto como el que suelen andar los bebés y cosas así, nada, y mi niño es un niño sano, Es correcto. ¿verdad? ¿Por qué? Porque lo que usted dice, no nos puede tocar nada de No. eso. Es correcto. Es como una vez que yo le cuento a Zaida que me peleé con una bruja que me dijo que era bruja y que me iba a visitar en sus sueños, me va a ver, que no sé qué. Y le digo, inténtelo porque usted sabe quién soy yo. Claro. Ajá. Y se fue retrocediendo, ¿verdad? Y todo eso. Y entonces ellos saben y el enemigo sabe El quiénes enemigo somos, sabe ¿verdad? quiénes son y Claro. quién nos protege. Y quién nos protege. Nah. Hay un tema que poco se habla y es sobre, quiero preguntárselo a usted, pastor, porque nosotros lo hemos vivido como familia, hemos visto y hemos actuado en esto, y es, ¿pueden los niños ser poseídos por demonios? Hasta cierta edad, no. ¿Por qué? El niño ya cuando tiene pleno conocimiento del bien y el mal, sí. Hace poco, y quiero ser muy claro, préstame tu teléfono en TikTok. A mí me Hasta ahí impresiona, está mi hay una mujer que yo sigo, muy de Dios, y me encanta, es una americana. Si puedes buscar en TikTok, creo que se llama Catherine, K-A-T-H-R-I-N, Liberación Niño, pone. Liberación Niño. Yo creo que es la misma que yo. Una blanquita, pelo negro. Sí, exactamente, creo. Y ella sube videos, o sea, sube cabal videos de Es eso. correcto. Ajá. Este me impresionó. El de esta mujer. En este video, Para que ustedes puedan ver eso, nosotros vamos a poner la parte del video Correcto. en el video del podcast. es correcto. A mí me impresiona esto porque pude ver la parte espiritual fuerte. Aquí va a aparecer, lo voy a adelantar un poquito, perdón. Aquí está. Ese niño. Sí. A mí me impresionó porque cómo el niño poseído vuelve a ver al demonio que tiene, no sé si es la mamá o qué, pero la mirada es impresionante. Ahí viene, miren. Increíble. Increíble. Eso quería mostrar. Nunca había visto yo Ok, esto. gente, yo creo Increíble. que ustedes se van a asombrar igual que nosotros. O sea, ¿cuántos años tiene? Dios mío. No tiene ni no. 10 años, creo Pero yo. ya sabe el bien y el mal. Ese niño ya lo sabe. No, yo creo que no tiene ni 10 años. Ya lo sabe. Entonces, Sí. si ves esos videos, yo cuando lo vi me impresionó algo. Me impresionó cómo uno reconoció al otro, al de la Sí. mujer. Sí. Ujú. O sea, y ese Es como no un, es ni- ¿qué onda? Eso- pa? Ajá, Un y contacto eso, visual bien. Es correcto. Wow. y eso les encanta hacer bulla. Eso. Porque yo creo que en el episodio anterior él les contó sobre lo que tuvimos en el campamento. Sí. Cuando yo saco a los jóvenes y los llevo a un lugar más abajo,
al lado de la fogata, y empezamos nosotros a cantar. En el lado de arriba, donde ellos estaban con la señorita que estaba endemoniada, se oía como que si hubiese una cantidad de gente tirando cosas. Y solo estaban él, la señorita y el otro pastor que estaba ayudando a la liberación. O sea, hacen una y se escuchaba cantidad, como que habían un montón. correcto, y se Ay. oye una cantidad de ruido. Y como era una noche de gala, yo andaba en unos tacones. Sí, sí. Yo me quito yo iba a ir para ir a las habitaciones, tenía que pasar enfrente de donde ellos estaban. Y entonces me quito los zapatos y camino. En eso siento que viene un montón, como que alguien viene detrás de mí. Yo dije, no, mejor me regreso. Me quedé descalza y me regresé a seguir orando con los otros, porque Sí. uno siente el ambiente Sí, pesado, correcto. ¿verdad? Y en los niños se da esa situación. O sea, eso es una Bueno, parte yo tuve evidente. uno en iglesia infantil. Es correcto. Tuve un niño en iglesia infantil que este niño manifestaba y me decía, yo lo agarré y con otra persona empezamos a orar. Ok. Yo odio a Jesús, yo lo voy a matar. Y yo, pero si él No. ya murió, le decía yo, pero yo lo voy a volver a matar, yo odio a Jesús. Pero el niño estaba poseído, Claro, claro. ¿verdad? sí. Por lo que había visto. O sea, Sí. influenciado por lo que ve en la televisión. Ay, Dios mío. Por eso hay que tener mucho cuidado con lo que los niños ven en la sí, tele. Exacto. Entonces hay un momento en que ellos saben que es el bien y el Ujú. mal. Y ahí viene. No puede ser por ellos mismos muchas veces, pueden ser cadenas Generacional. generacionales. Yo creo que ahí Es entramos al correcto. siguiente tema, pero también quería despejar una duda, pastor y pastora, porque hay un tema bien controversial. O sea, ahorita hay un tema súper controversial y que es bien famoso, el autismo. Correcto. Yo vi un video yo creo que es la misma pastora que usted Sí. sigue, en un parque, cómo se ve un niño con autismo y ella, o sea, obviamente siguiendo las instrucciones de Dios, Sí. le habla directamente al demonio y le dice, te pido te ordeno que lo abandones. Correcto. Y el niño que no hace contacto visual con nadie, que diagnosticado como Con autismo, autismo. el niño la vuelve a ver y le dice, me voy. Correcto. Y le dice, Lo en vi. este momento, Así y es. fue. Se Le digo fue. como que Y el despierta. niño vuelve, es correcto. Vuelve a la Vuelve en sí. realidad. Vuelve en sí, es correcto. Sí, sí. Eso me lo enseñó y fue como, wow. Es como este video que usted nos Es enseñó. ajá. correcto. Sí. Realmente sabemos que toda enfermedad no No proviene proviene de Sí. de Dios. O Dios. sea, Y sabemos que es algo espiritual también. Sí. Los niños son tesoros, ¿verdad? Correcto. Correcto. Y hasta hay un canto que cantamos que son joyas Así del es. Salvador. Y cuando son bebés, nosotros hemos escuchado y hemos escuchado de los padres a veces experiencias que se los han querido llevar debajo de la cama, Eso. lo han encontrado aruñado, lo encontraron en el baño a este niño, un bebé, por eso le preguntaba, un bebé, lo encontraron en el baño, o sea, la mamá lo tenía en la cama del lado de la pared, o sea, ujú, para que y no se lo han quitado, lo han pasado encima de ella y se lo han llevado al baño. El niño lo encontró, o sea, oyó los llantos del niño y lo encontró arañado. A los días, bueno, nos dijeron, llegamos, oramos. El niño, yo le podría decir que se miraba como que se estaba manifestado, porque rojo, Wow. gritaba o sea, era algo que nunca habíamos visto. Claro. Y bueno, la madre soltera ella, lo tomé yo y comencé a orar. Mi mamá, el Señor le dijo que yo lo agarrara y hiciera como un padre, ¿verdad? Y comenzara a orar. El niño fue quedándose tranquilo y todo, ¿verdad? El Señor reveló que su mamá no lo había querido en el vientre, ¿verdad? Y todo eso. Correcto. Pero A eso iba. además de eso, la abuela de esta chica fue bruja. Y sus hijos habían ido, algunos muriendo. Este niño que te digo que se nos manifestó, yo creo que fue concebido dentro de una orgía. Entonces él desde el vientre de la mamá estuvo expuesto Sí, a ahorita me a acabo de acordar. cosas y el papá una vez tuvo una experiencia. El papá de este niño tuvo una experiencia porque el abuelo, lo conocemos de mucho tiempo, nos contó de que amaneció de una de esas orgías en las que estaban, pero él sintió en el momento que se quedó dormido en la madrugada que algo se puso en el pecho. correcto. Entonces,
el abuelo del niño me describió lo que le había contado él y yo le envié la imagen y era un demonio. Sí. Es el demonio que no Ay, vale no. la pena mencionar las letras. Claro, Sí, sí, no, no. no vale la Pero pena. Es como se llama, mencionar el nombre, perdón. Pero es eso, cuando vienen las cadenas, cuando uno no sabe cómo. Conocí un testimonio, hay otro ejemplo, ahí les pueden ver el video en YouTube de un tipo que hoy es cristiano, pero que estuvo muy metido en República Dominicana en la parte de brujería, y él fue concebido de esa forma. Sí. Ella le llamaba que la mamá la había consagrado y él tenía esos dones, le llaman eso. Ujú. Pero cuando él se convierte al Señor y Dios lo empieza a liberar, se dan cuenta que él en el estómago tenía un animal. O sea, hasta Todo ese ese punto punto, existe. hasta ese nivel de brujería. Cuando él fue libre, todo eso salió de su cuerpo. Pero él era sobrenatural porque lo respetaban mucho. Porque él tenía contacto con todos los demonios que se conocían en ese punto. Entonces él tenía como ese don y lo respetaban por eso. Ay, no. Hoy que ya no está en eso, él cuenta toda la verdad de cómo es, y hay videos, es bien explícito, cuando están en medio de esas fiestas que le hacen a esos santos, les tiran guaro, les ponen Sí. puro, pero lo que hace el demonio es que posee a una persona que se deja. Hijo. Le llaman que se deja montar. Entonces Ujú. el demonio entra, se deja poseer y ahí esta persona y ahí empieza a manifestarse. Entonces todas esas cosas de la parte de guerra espiritual, de la gente, de los niños y todo eso, desde chiquitos se puede empezar, pero es por lo que han sucedido con los Anteriormente. papás Ok. o los abuelos, ¿verdad? Yo creo que también, pastora, nos va a adentrar algo más en esto, ya que es pastora de niños, ¿verdad? De No, iglesia fíjate infantil. que con eso de las maldiciones generacionales, una vez estábamos con mi mamá viendo algo y salió, yo no sé si ustedes han escuchado hablar de la Cruz de Caravaca. Yo me acuerdo, No, yo le llevo, ¿cuánto a mi hermano? Como 6 años, 5 o 6 años a mi hermano. Yo soy la mayor. Y recuerdo que él siempre tuvo un temperamento fuerte. Pues un día, a mi papá siempre, nosotros en ese momento no éramos cristianos. A mi papá siempre le había gustado andar leyendo libros y cosas y había ido a su viaje, no me acuerdo a dónde, que había traído esa cruz y el libro de la Cruz de Caravaca. Recuerdo que estaba mi hermano que no se callaba y que va de llorar y va de llorar y empiezan a hacer esa oración de la Cruz de Caravaca. Y bueno, le oraron y el muchachito se cayó y todo eso, pero mi hermano siempre fue muy violento, mi hermano siempre... y entonces, hace no me acuerdo cuántos años atrás nos dimos cuenta que eso es muy demoníaco. Ay, Dios mío. Entonces, yo le digo a mi mamá... Le quiero contar la otra parte de esa historia. Yo no sabía esa historia. Pero cuando vi el video... No, le quiero contar, no sabía, pero cuando vi el video de este pastor, de este brother que anduvo eso en República Dominicana, él menciona la Cruz de Caravaca. Sí. Y yo le dije a ella, mira la Cruz de Caravaca. Ah, no, mi papá. Y ella me empezó a contar esa historia. Yo le dije, mira, pero este que está metido dice que Ay, eso no, es algo que se invoca Sí. en la parte de los rituales y todo eso. Entonces yo le digo, mamá, tenés que orar por mi hermano porque yo no Correcto. sé qué oración hizo mi papá en Sí. ese momento, en su desesperación de tratar de calmar al Ujú, niño que en no su dejaba ignorancia. de llorar. Muchas veces por la ignorancia no sabemos qué maldiciones acarreamos que a la entregamos vida. también. Ajá, correcto. O los amuletos O que los- tú hablabas que les pueden poner para que Es no que les dé y en los ojo, pueblos le ponen la gran Ah. chibola a los Sí. niños. todas esas cosas. El famoso El ojo de venado. Ojo de venado. Ajá. Correcto. Creo que ya para ir aterrizando, hablar terminando esto de las maldiciones generacionales, quizás ni sabemos. Bueno, hay gente que ¿Quién, no. ¿quién generó de allá de allá atrás generó la Ujú. maldición? Entonces, para eso hay que buscar al Señor, ¿verdad? Y Amén. romper toda Correcto. Él maldición. rompe todo. Él rompe toda toda maldición. cadena. Toda Igual cadena. si por curiosidad o por otro se ha abierto una puerta, Sí. el Señor hace libre y rompe Amén. y protege, ¿verdad? Gloria a Cuando Dios. nosotros nos entregamos a Él. Así es.
Bueno, creo que vamos a finalizar. Sí que hay mucho que hablar. Hay demasiado. Hay mucho y experiencias y todo. Pero vamos a aterrizar. Vamos a ver si hacemos otro. Pero más despuesito. Al contrario, gracias a ustedes por invitarnos y siempre estamos para servirles, ¿verdad? Esto, como lo decíamos al inicio, no lo hacemos por morbo, sino Sí. sabemos No. que en el corazón de ustedes es para bendecir, Sí. para que la gente conozca. Nosotros no sabemos todo, hemos vivido experiencias Sí. que No el somos Señor ha expertos, permitido, ¿verdad? correcto, pero sabemos que Dios es más fuerte. Sí. ¿verdad? Así es. Antes que se me olvide, y terminando con lo de lo que los padres también le dan a sus hijos o por Es correcto. hay que tener cuidado con todo, con lo que los niños ven, con lo que Correcto. les ponemos en la tele, con lo que les Exacto. compramos de juguetes. No sabemos la ropa, qué tan pactadas a veces están las cosas y puede ver sencillo, Insignificante, sí, pero insignificante, el pero- trasfondo de sí, una caricatura puede Sí, ser ahí- totalmente diferente. sí. Pero que Dios nos dé la sabiduría y el discernimiento para eso a los padres, ¿verdad? De qué hacer, ¿verdad? Así Amén. que, Pastor Emerson y Pastora Gima, gracias por No, gracias a ustedes por la acompañarnos, ¿verdad? invitación. Ahora Así es. y por haber venido, ¿verdad? Al contrario. Bueno, y como siempre les decimos, si ustedes tienen alguna experiencia o algún tema, algo que quieran contar, ustedes pueden comentar ahí y nosotros lo vamos a tomar en cuenta, ¿verdad? Porque creemos que estamos en las cosas de Dios y hay muchas cosas que para nosotros son todavía desconocidas, pero yo creo que entre todos nos podemos ayudar y siempre con el conocimiento de la palabra de Dios para poder aclarar esos temas. Una vez más, gracias pastores, Al les contrario. queremos A un ustedes. montón y yo Igual. creo que la Igual. audiencia ya también los aprendió a querer porque de verdad que qué experiencias más curiosas, emocionantes e interesantes para nosotros, para nuestro conocimiento, las que nos han aportado el día de hoy. De verdad Amén. les agradecemos un montón y como siempre le pedimos a Dios que los Amén. siga bendiciendo. Igual a Amén. ustedes, hijos. Amén. Que Igual a Dios les ustedes, bendiga que Dios les mucho. bendiga. Bueno, vamos a llegar hasta acá. Gracias por habernos visto, ¿verdad? Sé que van a haber algunos inconvenientes ahí en el video que ustedes vean y todo eso, pero es algo que... Porque si nosotros les contáramos la lucha que hemos tenido Hoy, Hoy mismo. hoy, Ellos han digan estado- la hora que estamos grabando. Y sí, estamos ya son las... No, son las 12:18. Medianoche ya. Supuestamente era una hora que vamos a grabar y han habido trabas aquí en el audio y todo. Pero lo que dice el pastor no es por un morbo que hemos hecho esto, sino para que sean conocedores de que sí, el mundo espiritual es real. Y así como hay cosas malas, así como hay cosas buenas, perdón, hay cosas malas, Es correcto. pero el bien vence el mal siempre, que de la mano del Señor lo vamos a hacer. El mundo espiritual no es un juego. Hay que pedir al Señor el discernimiento de su espíritu y tener su autoridad, ¿verdad? La autoridad espiritual. Así que gracias por habernos visto. Somos Waldo y Zaida, ¿verdad? Con este podcast Conexión. Queremos conectar con ustedes, al igual que con los invitados que tenemos acá, y no se pierdan el siguiente. Así que Dios los bendiga. Bendiciones.